Saludos amigos, nos encontramos en el Domingo Mundial de las Misiones. Al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, Jesús envía a sus discípulos y a todos sus seguidores: id por el mundo entero y anunciad el Evangelio. Es un compromiso de todos los creyentes. Hoy, en la primera lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 31, del 7 al 9, nos ofrece un mensaje muy interesante y digno de resaltar. Este profeta le tocó vivir una gran tragedia, la situación muy grande de su pueblo, el destierro en Babilonia. El destierro y su vuelta lo podemos comparar con el tiempo del éxodo, el peregrinar en el desierto. El destierro ha marcado a Israel de igual manera que lo hizo el éxodo. En realidad, los versos que hoy leemos no los podríamos clasificar de fáciles. Fueron tiempos difíciles, tiempos duros. ¿Se habla a Israel o a Judá? ¿Son de Jeremías o de sus discípulos, de sus seguidores? La vuelta del destierro se describe no solamente como posesión de la tierra, sino también como una nueva herramienta de los del norte y los del sur, de Israel y de Judá. Es un retorno idílico, maravilloso, en cierto sentido utópico, que le corresponde solamente a Dios, pues está en su mano. Los humanos hacemos cosas que podemos, pero es Dios quien marca el ritmo y marca el tiempo. Para un profeta verdadero, toda la historia está en mano de Dios, y el pueblo debe estar abierto a las mejores sorpresas, a ponerse siempre en la mano de Dios. Y el profeta Jeremías, que fue un profeta crítico, radical, pero en este caso saca de su corazón la mejor inspiración para poner de manifiesto que de un resto de lo que es insignificante puede surgir la esperanza. Incluso el antiguo pueblo del norte, Israel, volverá a unirse al del sur, Judá, para que juntos emprendan una marcha hacia la fuente de agua viva que es Dios. Desde los 4 puntos cardinales afluirán una gran asamblea en la que caben ciegos y cojos, lisiados y normales, mujeres encinta, hombres, mujeres y niños. Todos están llamados a la esperanza. ¿Y por qué? La razón de este oráculo la encontramos al final, porque Dios es un Padre. Y son los primeros rasgos de la manifestación en el Antiguo Testamento de la paternidad, maternidad de Dios.
Esta será también la teología, y dicen algunos que es el motivo principal por el que vino Jesús, para presentarnos, para expresarnos, para darnos acceso al Dios Padre. Dios está cerca de los suyos, como un padre que acoge a todos. Y la verdad es que mientras no experimentemos a Dios como un padre, no entenderemos que creer en Dios tiene un sentido eterno y a la vez nos compromete a todos, porque teniendo un Padre común, todos nosotros somos hermanos. La segunda lectura, continuamos leyendo la carta a los Hebreos, hoy en el capítulo 5, del verso 1 al verso 6. Esta carta sigue ofreciéndonos la teología de Jesucristo como sumo sacerdote, que es uno de los temas claves de esta carta. Como sacerdote debe ser sacado de entre los hombres. No comienza siendo sacerdote desde el cielo, sino desde la tierra, desde lo humano. Y además, este sacerdote humano, para introducirnos en lo divino, no ofrece cosas extrañas o externas a él, sino su propia vida como expiación, porque se siente compasivo con sus hermanos y los pecados del pueblo. Es un lenguaje sacrificial imprescindible para aquella mentalidad, pero que va más allá de lo puramente sacrificial o ritual. En su vida sacerdotal, Jesús no necesita más que su propia vida para ofrecerla a Dios. Esta es la verdadera solidaridad con sus hermanos los hombres. Y hoy se resalta de manera especial: este sacerdote está entre los hombres, no está alejado de nosotros. Y aquí es donde Jesús es único, porque sabemos que entre los hombres se viven las miserias del pecado. Y está ahí justamente para intervenir en favor nuestro. Nunca estará contra nosotros. Está ahí para disculparnos, para explicar nuestras debilidades, para defendernos contra toda arrogancia. Estando entre nosotros, percibe mejor que nadie que muchas veces nos equivocamos por ignorancia, por debilidad. Es una tarea de Cristo como sumo sacerdote, y que viene a poner de manifiesto que no era así en las instituciones del pueblo judío, y que los sacerdotes hicieron todo más difícil para el pueblo, alejándose de él. Sabemos que los sacrificios son signos y símbolos que se busca y de lo que se tiene en el corazón. Y es ello lo que Jesús realiza ante Dios por nosotros. Y en el trozo del Evangelio que hoy escuchamos, Marcos 10, 46, 52, continuamos leyendo este interesante capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y el autor sagrado
nos presenta una escena de Jesús en el camino hacia Jerusalén. Se sitúa en Jericó, una ciudad muy importante. Una ciudad desde la que se subía a la ciudad santa en el peregrinar de los que venían desde Galilea. Jesús se encuentra al borde del camino a un ciego. Encuentra al borde, al lado del camino a un ciego que por razones obvias no puede ir por el camino, está marginado. Los ciegos abundan mucho en esa zona. Está al borde del camino, marginado de la sociedad. Recordemos que en el Nuevo Testamento también se presenta a Jesús como el camino que conduce al Padre. Pero la ceguera de este hombre representa a la vez una ceguera más profunda que afectaba a muchos de los que estaban e iban tras Jesús, porque realizaba cosas extraordinarias. Recordemos la petición de Santiago y de Juan la semana pasada. También en esa actitud ellos estaban al borde del camino. No entendían realmente el mensaje de Jesús. El camino de Jesús hasta Jerusalén es muy importante en todos los textos del Evangelio, en uno más que otro. En este camino se encuentra mucha gente. Los ciegos no tienen camino, sino que están fuera de él. Jesús se ofrecerá esa como alternativa, un camino, una salida, un cambio de situación social y sobre todo espiritual. El gesto del ciego que abandona su manto y su bastón, donde se apoyaba hasta entonces sus vidas, contrasta con la fuerza que le impulsa al ir a Jesús, que le llama. ¿Por qué le llamó Jesús y no se acercó a él hasta el ciego? La misma gente vuelve a repetirle: Él te llama. Las palabras y los gestos simbólicos de la narración hay que valorarlos en su justa dimensión. Diríamos hoy, en el texto son más importantes de lo que parece la primera vista. Jesús le llama. La llamada de Jesús al que el ciego interpela como hijo de David, y así lo reconoce, tiene mucho trasfondo. Jesús ha llamado a seguirles a varias personas. Ahora llama a un ciego para que se acerque. No le llama aparentemente para seguirle, sino para curarle. Pero la curación verdadera será el seguirle, el seguir por el camino, en una actitud distinta de los mismos discípulos que habían discutido en el evangelio anterior, en el verso anterior, quién era el mayor, el más importante. El ciego no estará preocupado por ello. De ahí que la escena del ciego Bartimeo, en este momento, antes de subir a Jerusalén, donde se juega su vida, es muy significativa. Otro elemento a resaltar es la insistencia del ciego en llamar a Jesús. Muestra que lo necesita de verdad y lo quiere seguir desde una profundidad que no es normal entre la multitud, y por eso resalta. Jesús le pide que se acerque, le toca,
lo trata con benevolencia, con amor, entonces su ceguera se enciende a un mundo de fe y de esperanza. Después no se queda al margen, no se queda marginado al lado del camino, sino que emprende el camino de peregrinación, de cambio. Asume a Jesús en su vida y ha encontrado a Jesús y su vida ha cambiado, ha sido renovada. En el Evangelio de Marcos, el camino que le lleva a Jerusalén le conducirá necesariamente hasta la muerte. La vista recuperada del ciego le hace ver un Dios nuevo, capaz de iluminar su corazón y seguir a Jesús hasta donde sea necesario. En el Domingo Mundial de las Misiones, en este mes de octubre, consagrado a difundir el Evangelio por todo el mundo, por todo el universo, es una tarea que estamos todos los creyentes, los seguidores de Jesús, comprometidos a vivir. Ser capaz de avisarles a otro que Jesús le llama. Ser capaces de ayudar a otros a llegar donde Jesús. Ser capaces de ayudar a otros pregonando la buena nueva con nuestras obras y trabajo a todas las personas que se encuentran en nuestro mundo, a nuestro lado y aún más allá. Orando por aquellos que dedican total o parcialmente su vida a este quehacer, ayudando económicamente al anuncio, al sostenimiento de los misioneros y al mantenimiento de las obras sociales que en muchos lugares tiene la iglesia, hospitales, centros médicos, asilos, medicinas, escuelas, refugios para atender inmigrantes, múltiples formas de construir el reino y de anunciarlo y sostenerlo. Que el Señor Jesús, que nos invita a seguirle por el camino y que está dispuesto a curarnos de todas nuestras cegueras y limitaciones, nos ayude hoy a renovar nuestro compromiso de ser discípulos y misioneros. Feliz domingo para todos.